Sí, dime. Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver hoy día son el uso de las tablas de vapor. Antes de comenzar con eso, recordarles nomás que ayer lo que vimos fueron los diagramas de fase y en estos diagramas vamos a ver específicamente el diagrama PV, recordando que siempre en la tabla de vapor ustedes van a encontrar los datos como propiedades específicas. Por lo tanto, el primer paso es ver cuáles son las unidades que yo les estoy dando en los ejercicios, si es que están como unidad total, es decir, extensiva, o bien están como unidad intensiva o específica, ¿ya? Recordamos que específico es similar a intensivo, en realidad las propiedades se clasifican en intensivas cuando no dependen de la masa y en extensivas cuando dependen de la masa, con el fin de que las propiedades sean específicas del sistema y no de la cantidad de materia que yo tenga en el sistema o en el experimento, se recurre a transformar las propiedades extensivas en propiedades intensivas. Y eso se logra dividiendo por la masa, y esas propiedades nuevas se llaman propiedades específicas, que, como ayer preguntaba alguno de ustedes, sigue siendo una propiedad, o se convierte, más bien dicho, en una propiedad intensiva, ¿ya? Vimos acá el diagrama PV, vimos las fases, vimos que acá teníamos el punto crítico, ese punto coexisten en equilibrio la fase de líquida y la fase de vapor. Vimos que esta línea morada correspondía a líquido saturado. Siempre que nosotros tengamos líquido saturado, vamos a simbolizar con una F minúscula al lado. Por ejemplo, si yo tengo el V, que es el volumen, y ustedes ven el VF, ese es el volumen del líquido saturado que corresponde a cualquier punto de esta línea morada. Por otro lado, acá tenemos esta negra que corresponde al vapor saturado, y eso corresponde a VG. G siempre nos va a representar a una propiedad de vapor saturado o de gas, ¿ya? Entonces, siempre va a estar ubicado en esta línea negra. Vimos que la calidad también, la calidad la definimos como la masa de vapor dividido por la masa total de agua que había en el sistema, y eso es la calidad. Por lo tanto, la calidad en la línea morada, que es líquido saturado, siempre vale 0, y la calidad en la línea negra siempre vale 1. Si alguien no vino a la clase de ayer, yo lo invito o le invito a que vea en el YouTube la clase de ayer, y ahí le va a quedar claro lo que estoy hablando ahora. Acá adentro nosotros tenemos la mezcla, ¿ya? Esa mezcla significa que yo tengo una cantidad de líquido y una cantidad de vapor. Y mientras yo me corro más hacia la derecha, va desapareciendo el líquido y va apareciendo más vapor. Al revés, si me desplazo desde la derecha hacia la izquierda, va desapareciendo vapor y va apareciendo más líquido hasta saturar el sistema en líquido. Por eso se llama líquido saturado. También tenemos la fase de líquido comprimido. Líquido comprimido dijimos que era cuando a una temperatura dada la presión era mayor que la presión de saturación, o bien el líquido subenfriado, esta zona celeste, que corresponde a una determinada presión, la temperatura es menor que la temperatura de saturación, ¿ya? También teníamos la zona de gas. La zona de gas es una zona donde la temperatura y la presión son mayores que la crítica. Y por último tenemos esta zona rosada, que es vapor sobrecalentado, tal como su nombre lo dice, es vapor sobrecalentado, tiene una temperatura mayor. O sea, a una determinada presión, la temperatura es mayor que la temperatura de saturación. Al revés que en el líquido comprimido, a una determinada temperatura, la presión es menor que la presión de saturación. Bueno, esos conceptos que son a lo mejor un poquito abstractos ahora, yo se los voy a ir mostrando a través de la ejecución de ejercicios, de ejercicios simples, ¿ya? Entonces, hoy día nosotros vamos a aprender a utilizar las tablas de vapor. Específicamente nos vamos a enfocar en el agua. ¿Por qué en el agua? Porque el agua es el solvente universal, el que más se utiliza. Yo ayer les mostraba, por ejemplo, la aplicación de lo que estamos viendo hoy día en máquinas térmicas, por ejemplo, en ciclos de potencia, en los ciclos de Carnot, ¿ya? Que nosotros a partir de una determinada cantidad de calor tenemos la capacidad de generar trabajo. Y el fluido que pasa por ese ciclo para que ocurra eso es agua. Por eso es la importancia de trabajar con las tablas de vapor de agua. Sin embargo, cuando ustedes estén trabajando, si les toca trabajar con amoníaco o cualquier otra sustancia, el trabajo es exactamente similar, solamente que cambia la tabla de vapor, ¿ya? Hasta acá, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces vamos a aprender a utilizar las tablas de vapor. ¿Están presentes o no, chicos?
Sí, profe. Ya, dígame sí o no de repente para saber que estamos todos, ¿ya? Bueno, lo primero que debemos saber es que nosotros tenemos 8 tablas, ¿ya? Que en el fondo son 4 tablas. ¿Por qué digo 8 tablas? Tal como les indicaba ayer, nosotros vamos a trabajar con 2 sistemas de unidades. Uno es el sistema internacional y el otro es el sistema inglés, ¿ya? Entonces nosotros tenemos 4 tablas para el sistema internacional y 4 tablas para el sistema inglés. Cuando trabajar con una o con otra va a depender de las unidades que a nosotros nos den en el ejercicio. Bueno, siempre para yo poder ingresar a un sistema, o sea, a las tablas de vapor, voy a necesitar 2 datos. Si yo tengo 2 datos, el resto lo puedo determinar. Recuerden que las tablas de vapor tienen temperatura, tienen presión, tienen volumen específico, tienen entalpía específica, energía interna específica y entropía específica. Esas son las 6 propiedades que están dentro de la tabla. Si yo tengo 2 de ellas, me queda determinada todo el resto, ¿ya? A excepción, la única zona que yo necesito más información es en la zona de saturación. ¿Cuál es la zona de saturación? Tal como les comentaba ayer, la zona de saturación es donde se mueve de la fase líquida saturada hasta vapor saturado, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a cambiar el color. ¿Por qué esta zona es diferente? Porque resulta que para toda esta zona, incluyendo el líquido saturado, el vapor saturado y los infinitos puntos que ustedes tienen en la mezcla, tienen la misma presión y tienen la misma temperatura. Por lo tanto, si yo les diera la presión, por ejemplo, la presión de 1 megapascal y la temperatura, no sé, y esa presión y temperatura correspondieran a la de saturación, y ustedes estuvieran en esto, no sabrían en cuál de estos infinitos puntos están. Solamente en esa gran zona yo requiero tener 3 datos si es que tuviera la pura presión y temperatura de saturación. ¿Entendido? Bien. Sí, profe. Perfecto. ¿Ya? Veamos. Entonces, acá nosotros tenemos lo mismo que les escribí ayer. Tenemos las 6, 2, 3, 4, 5. Tenemos 6 propiedades y tenemos 2 sets de tablas. La tabla de sistema internacional y la tabla de sistema inglés. Si yo tuviera la tabla de sistema internacional, estas son las unidades que salen en la tabla. Y si yo tuviera el sistema inglés, estas son las unidades. Tener siempre claro en cuenta que si yo te diera la entalpía en kilojoule, esa es una entalpía total y no es la que tú tienes en la tabla. Entonces, posiblemente yo te di la masa o te di el número de moles o te di disfrazado de algún modo la masa para que tú pudieras calcular la entalpía específica. ¿Ya? Lo mismo la entropía o la energía interna o el volumen. Siempre tienen que tener como muy claro eso porque igual, si yo te diera la densidad, por ejemplo, la densidad es el inverso del volumen específico. Entonces, si yo te doy la densidad, tienen que tener cuidado qué densidad estoy dando. Si estoy dando en kilogramos partido por metro cúbico, basta con que ustedes lo inviertan. Pero si yo te diera, por ejemplo, kilomol partido por metro cúbico, esa es una densidad molar. La tienes que invertir, pero después tienes que transformar ese kilomol en unidad de masa con ayuda del peso molecular. Recordar que el peso molecular del agua siempre es 18, independiente de las unidades que ustedes les pongan. Gramos partido por mol, libras partido por mol, kilogramos partido por kilomol. El numerito ese no cambia nunca. Lo que puede cambiar son las unidades, ¿ya? Lo otro que tienen que recordar, con respecto a ya lo que vimos la semana pasada, o lo que vieron en la semana pasada ustedes, es que esto es lo mismo, en este caso, el intervalo de temperatura, este Kelvin, está como intervalo de temperatura. Por lo tanto, esto es exactamente lo mismo que kilojoule partido por kilogramos grados Celsius. Por lo tanto, si en la prueba yo te doy kilojoule partido por kilogramos grados Celsius, es exactamente lo mismo, ¿ya? O acá, en este caso, esto es exactamente lo mismo que BTU libras grados Fahrenheit. ¿Ya? ¿Qué otra cosa también podríamos nosotros incorporar para que lo tengan? Vengo al tiro. Ya, perdón. Entonces, acá
lo que ustedes tienen que tener en cuenta, miren lo que voy a hacer. Supongamos que la entalpía, yo la tengo en kilojoule partido por kilogramo en la tabla, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo te la doy en joule partido por gramos? ¿Qué tendría que hacer para transformarla en kilojoule partido por kilogramo? ¿A quién se le ocurre? Supongamos que yo digo que es 200. ¿Cuánto sería en joule partido por gramo? Habría que hacer conversión de unidades. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Fíjate, tenemos que hacer efectivamente como dices tú, pero hay que tener cuidado, porque acá tienes un kilo y acá tienes un kilo, que son exactamente lo mismo, ambos valen 1000, por lo tanto no tiene, sería exactamente 200, porque basta con que tú pongas una acá arriba y una acá abajo. ¿Te das cuenta? Si yo te dijera que la entalpía es 200 megajoule, esto siempre lo hago en las pruebas, por eso lo digo, partido por megagramo, no tienen ninguna conversión que hacer. Basta con que ustedes digan, ah, pero si este M y M valen lo mismo, se van, y esto es exactamente lo mismo que 200, voy a poner joule partido por gramo, y si yo pongo una acá arriba y una acá abajo, es exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta, no? Sí, profe. Profe. ¿Ya? Eso es lo típico, ¿ah? Lo otro típico que yo hago en las pruebas, o que se hace en las pruebas, ustedes saben, por ejemplo, que la entropía en la tabla la encuentran en kilojoule partido por kilogramos grados Celsius, por ejemplo. Grados Celsius, no, Kelvin parece. Kelvin. Entonces yo en la prueba Diego y te digo, la entropía es megajoule partido por megagramo, suponte que son 3 grados Celsius. ¿Qué hacen ahí? ¿Cuánto vale la entropía en la unidad abajo? Hace lo que usted dijo de pasar de mega a kilo, y si no me equivoco, el Celsius a Kelvin se pasa porque es 1. Entonces, ¿cuánto sería el valor de la entropía esta? 3 es lo mismo. 3, pues, exactamente lo mismo, por lo que decía tu compañero y todos. Este M vale 1. M partido por M vale 1. Por lo tanto, mejor le pongo un kilo y un kilo. Bueno, al lado de allá. Y el grado Celsius, yo sé que como está en intervalo, es Kelvin. Por lo tanto, es exactamente lo mismo. Muchas veces hago damos esa información en las pruebas. La otra información que te podría dar es que el S es 3 kilojoule, por ejemplo, kilomol, grados Celsius. Y tú tienes que transformarlo kilojoule, kilomol, Kelvin. Acá lo único que te basta es con dividir por el peso molecular, porque te lo transformas inmediatamente a Kelvin. ¿Ya? Entonces, estas cositas tan pequeñas, a veces si uno no las tiene claras, como que ocupa mucho tiempo en tratar de resolverlas. ¿Ya? Bien. Bueno, ¿dónde encontramos nosotros los datos? Bueno, ahí les pongo, no olvidar que el volumen, la entalpía, la entropía y la energía interna son valores específicos, es decir, las unidades de ellos están siempre divididas por unidad de masa, o bien podría estar divididas por unidad de mol. Si estuviera dividida por unidad de mol, basta con que yo haga aparecer el peso molecular y transformo esa división por unidad de mol a unidad de masa, ¿ya? Si dispones de tus valores totales del volumen, entalpía, entropía o energía interna, debes dividirlo entonces por la masa para convertirlo en una propiedad específica. Esto yo se lo subí ayer a la plataforma, ¿ya? Por ejemplo, para que vayamos más en terreno, si tengo 10 kilogramos de agua, se encuentran a 200 grados Celsius, cuyo volumen es 3 metros cúbicos. Ahí les puse, el uso de tablas requiere tener información de estos valores específicos. Recuerden que esto como 3 metros cúbicos es una V mayúscula porque es un volumen total. Esa es una V mayúscula. Y yo sé que el volumen específico es el volumen total dividido por la masa. Por lo tanto, el volumen total, si es 3 metros cúbicos, ahí puse 2, me equivoqué. Si es 3 metros cúbicos dividido por 10 kilogramos, te queda 0,3. ¿Ya? Entonces,
para resolver los problemas, primero yo voy a tener tablas C1, C2, C3 y C4. ¿Ya? Javier, ciérrame la puerta, por favor. Si yo, primero, la tabla C1 y la tabla C2 contiene datos de saturación. ¿Ya? Ya vamos a ver qué son los datos de saturación. La tabla C1 yo ingreso cuando conozco la temperatura y a la tabla C2 yo ingreso cuando conozco la presión. Siempre, no hay ningún ejercicio, bueno, hay algunas excepciones que se las voy a decir luego, pero en general el primer paso para resolver cualquier ejercicio es ingresar a la tabla C1 o a la tabla C2. Yo siempre voy a conocer la temperatura y o la presión. ¿Ok? Después de las tablas de C1 o C2, yo voy a obtener los valores de saturación. ¿Cuáles son los valores de saturación? Si tengo la temperatura acá dada, voy a obtener la presión de saturación, el volumen de líquido y de vapor saturado, la energía interna, la entalpía y la entropía de líquido y de vapor saturado. Mientras que si yo conozco la presión de la tabla C2, yo voy a sacar la temperatura de saturación y los volúmenes y energías de líquido y vapor saturado. ¿Ya? Y ahí yo determino en qué fase me encuentro. Fíjense, vamos a partir ahora con las tablas de vapor recién. Así que si no han entendido mucho, no se preocupen. Ahora tienen que entender, ¿ya? Nosotros tenemos en el primer set de tablas, C1, C2, C3 y C4, tenemos estas 6 unidades en estas 6 propiedades con estas unidades, ¿ya? Si yo conozco la temperatura y cualquier otra propiedad, o sea, temperatura y volumen específico, o temperatura y energía interna, o temperatura y presión incluso, o temperatura y entropía, o temperatura y entalpía, mi primer paso es ingresar a la tabla C1 y sacar las propiedades de saturación. Les presento la tabla C1. Esta es la tabla C1. Aquí en esta primera columna tú encuentras la temperatura en grados Celsius, ¿te fijas? La presión en megapascal, el volumen de líquido, VF, y el volumen de vapor saturado en metros cúbicos partido por kilogramo. Aquí tienen la energía interna de líquido y de vapor saturado en kilojoule partido por kilogramos. Aquí tienen la entalpía de líquido saturado, y acá tienes la entalpía de vapor saturado. Pero acá tienes un HFG, eso se llama calor latente o calor de vaporización, que corresponde a HG menos HF. ¿Ok? Y acá tienes la entropía de líquido saturado, la entropía de vapor saturado, y aquí tienes la entropía de evaporación, que es SG menos SF. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo dijera, chicos, mi sistema tiene una temperatura de 40 grados Celsius, ¿cuánto vale la presión de saturación? ¿Cuánto valdría? A ver. ¿Qué temperatura dijo, profe? A temperatura de 40 grados Celsius, está justo marcada ahí. ¿Cuánto valdría? 0,007383 Muy bien. ¿En qué unidades? Y lo miras arriba. Megapascal. megapascales. ¿Ya? Si yo preguntara por la entropía de vapor saturado, ¿cuánto valdría? A 40 grados Celsius. La entropía de vapor saturado, ¿cuál sería? 8,2578. Muy bien, ya, 8,2578. ¿En qué unidades? Kilojoule partido por kilogramo Kelvin. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a salvar esto y vamos a ver cómo se aplica el tiro mejor, porque las cosas al tiro, ¿verdad? Entonces, nosotros ayer vimos cómo se hacían los gráficos y alguien me preguntó qué significaban ciertos valores. Fíjate, si yo te dijera que tus datos son, el sistema tiene 40 grados Celsius, ¿ya? Y te dijera, por ejemplo, que el volumen es 0,2 metros cúbicos partido por kilogramo, y te pidiera que dibujaras el diagrama PV e identifiques la fase, ¿ya?
¿Qué harías tú? Tú dirías, lo primero, el primer paso que van a hacer siempre es dibujar la línea del punto crítico, temperatura crítica. Esa vale 374,136 grados Celsius. Aquí va la presión y aquí va el volumen. La presión en megapascal y el volumen en metros cúbicos kilogramos. ¿Vamos? Si no entienden cualquier cosa, después, vamos a cambiar el color. Después yo digo, 40 grados Celsius, ese es un dato. El de 40 grados Celsius está bajo la temperatura crítica. Hago mi isoterma de 40 grados Celsius. Y lo primero, me voy a la tabla C1 e identifico los valores de saturación. ¿Ya? Entonces, si ustedes miran, a 40 grados Celsius, ustedes tienen la presión de saturación de 0,7383, creo. ¿Ya? Después, ustedes dibujan cuánto vale el VF, que está acá. 0,00, no veo bien, 1008 creo. Y después dibujan el VG. Y el VG vale 0, no, el otro no vale, vale 19,52. el volumen VF, ¿cuánto vale? 0,007383, ¿verdad? ¿Tienen la tabla, no, niños? Ese valor que está ahí. No, estaba bien yo, perdón. Me corría, que no veo re mal. 0,00, 0,001008. ¿Y el otro cuánto me dijiste? El VG 19,52. 19,52. ¿Dónde se encontrará el 0,2 metros cúbicos? ¿En qué fase? Mezcla. Mezcla, ¿cierto? Porque el 0,2 está entre 0,01008 y 19,52. Por lo tanto, estaría ahí el punto. ¿Te fijas? Si yo te dijera letra A o el volumen es vale eso. Si yo te dijera letra B, la presión vale 5 megapascal, una presión mayor a la de saturación, ¿dónde estaría el punto? ¿En qué fase? A este lo voy a poner a... Muy bien. Líquido comprimido porque la presión de 5 está por acá. Y para que te intersecte con la... estaría ahí, letra B. ¿Cuál es que 5 megapascal. Como la presión es mayor, ahí lo tienes, ¿ves? Entonces va a ser mayor que esta es la presión de saturación. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Se va entendiendo, no, chicas, chicos? Sí, profe. Sí. Profe, yo tengo una duda. Por Ahí, favor. en la parte de abajo, en el A que hice, a la izquierda, en la parte ¿Ya? donde está el VF, ¿Ya? ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Es el valor de VF que tú encontraste acá en la tabla, 0,00108. ¿Ya? Acuérdate que este es VF, lo voy a hacer en otra hoja mejor. Si me ayudan, ¿alguien tiene las tablas por ahí o no? Estaría líquido, sí, profe. Estaría líquido comprimido, ¿no? ¿Cuál? ¿El B? ¿El B? La presión del 5 megapascales. Sí, estaría en líquido comprimido. Muy bien. ¿Ya? Ahora vamos a Tengo hacer las otro... tablas, profe. Ya, entonces vamos a ir haciendo otro ejercicio. Ya. Siempre, entonces, lo primero que ustedes van a hacer es ubicar el punto crítico. El punto crítico, temperatura crítica, es 374,136. ¿Ya? Si alguien no entiende, por favor pregunte, porque ahora sí que estamos en clase de términos. Presión. La temperatura crítica siempre es esa. Siempre es esa, en el sistema internacional. Ya te voy a mostrar dónde la encuentras en todo caso. Ya, muchas gracias, ¿Ya? profe. Y siempre a ti. Y siempre la presión crítica va a ser esa es la presión crítica. Y el volumen crítico siempre 0,003155.
¿Ya? Si yo te dijera que tu temperatura ahora, ejercicio, la temperatura vale 100 grados Celsius y te digo que la presión vale 2 megapascal. ¿Ya? Entonces, ¿a qué tabla te vas? Como tienes la temperatura y también tienes la presión, con la temperatura yo sé que me tengo que ir a la tabla C1, pero como tengo la presión también podría irme a la tabla C2. A cualquiera, yo escojo. Ahora, como estamos viendo recién la tabla C1, nos vamos a ir a la tabla C1. ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, o sea, no es lo primero ya, es como lo tercero, es dibujar la isoterma. La isoterma de 100 grados Celsius es menor que la de 374, por lo tanto yo voy a viajar hasta acá, hasta allá, y hasta ahí. Y voy a ver cuáles son los valores de saturación, no son los del sistema, son los valores de saturación. Para lo cual me voy a ir a la tabla C1, y mis valores de saturación va a ser la presión de saturación, el VF y el VG. Este es el F y este es el G. Líquido saturado y vapor saturado. ¿Ya? Entonces nos vamos a la tabla de 100. Sí. La idea es que tengan ustedes, la tabla de 100 va a ir más abajo porque tienen hasta 70 acá, Yo pero lo- acá tenemos la tabla, no, a ver, acá tenemos la tabla de 100. ¿Ya? ¿Alguien lo memoriza, por favor, o lo anota para que después me lo dicte? A 100 grados Celsius tenemos esta presión de saturación, anótenlo por ahí. Tenemos este volumen de líquido saturado, ¿verdad? Y tenemos 1,673 de vapor saturado. profe, yo tengo la tabla. Ya. Entonces, esos valores son los que vamos a poner acá ahora en el dibujito. Entonces, teníamos la presión de saturación, ¿cuánto era? 0,1013. 0,1013. ¿El VF cuánto era? 0,00144. ¿Ya? ¿Y el VG? 1,673. 1,673. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué te había dado? Te había dicho, la temperatura es de 100 grados Celsius, y te dije que el volumen, o sea, que la presión era de 2 megapascal. ¿Dónde se encuentra en qué fase estaríamos? Líquido comprimido. Claro, ubicamos dónde está el 2 megapascal. El 2 megapascal es mayor que la presión de saturación, ¿cierto? Es mayor que la presión de saturación, por lo tanto lo voy a dibujar en cualquier lado, pero bajo este 22. Acá lo voy a dibujar. Esta cuestión no está a escala. Ahí estaría el punto. Y como dices tú, sería líquido comprimido. Y siempre que es líquido comprimido, yo voy a ir a la tabla después C4, que después se las voy a presentar. ¿Se va entendiendo, no? Profe, el número que está en medio de los volúmenes, pues, ¿de dónde es? ¿El que está justo a la mitad? Ese es el volumen crítico. Te lo voy a explicar en este momento. Ya. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Estamos bien? No, profe. ¿Van entendiendo bien? Sí. Ya, entonces, Profe, ¿cuál era el valor del volumen crítico? Así como... te lo voy a mostrar de inmediato. Nosotros Ya. tenemos entonces la tabla C1, que ustedes la tienen, exactamente esta misma tabla. Entonces, acá tienen la temperatura, la presión, pero todos recuerden siempre que son los valores de saturación, no son los valores del sistema. ¿Ya? Y esa continúa acá. 75, 80, 85, etcétera. Y termina acá, y termina con estos puntos, chiquillos. Yo les dije ayer que el punto crítico es donde coexisten en equilibrio, no pude sacarlo, donde coexisten en equilibrio la fase líquida y vapor. En este punto. Por lo tanto, todas las propiedades de la fase líquida son iguales a las propiedades de la fase vapor, porque están juntos, ¿ya? Están en equilibrio. Por lo tanto, este último valor de la tabla C1 corresponde, al punto crítico. Todo este. Profe, usted había dicho que la presión que había puesto era perteneciente al líquido comprimido, ¿no?
Te lo digo al tiro, no recuerdo, creo que sí. ¿Esta? Claro, porque la presión es mayor que la presión de saturación. Esta es tu presión de saturación de ese ejercicio. Ah, no. Me confundí, profe. Te Sorry, me confundiste con confundí. la presión crítica, ¿cierto? No, el líquido comprimido con el líquido saturado. Como que Ah, lo ya. mezclo, no sé. Entonces, este punto, que esta línea amarilla que les puse ahí, corresponde al punto crítico. El punto crítico tiene esa temperatura, esa presión de 22,088, tiene este volumen crítico. Te fijas que en el volumen de líquido saturado es igual al de vapor saturado. Propiedad F es igual a la propiedad G. Lo mismo UF es igual a UG, etc. ¿Entendido? ¿Hay alguna duda hasta ahora con esta tabla? No, profe. Lo ¿No? último no lo entendí mucho, profe. A lo que se No, refiere. solamente tienes que tener en cuenta que este último valor de la última fila de la tabla C1 corresponde a los datos de la propiedad crítica. Ya. ¿Ya? Entonces, tú tienes, si yo te preguntara cuánto vale la presión crítica, presión crítica 22,088. ¿Cuánto vale la energía interna crítica? Siempre van a ser la propiedad UF igual a la UG, o HF igual al HG, ¿ya? Entonces, si tú vas al UF, es igual al valor del UG, 2029,6. A ver, ¿cuánto vale la entropía específica, la entropía del punto crítico? ¿Cuánto vale? Vale 4,4305. Y obviamente que el delta, o sea, la entalpía de vaporización en el punto crítico vale 0. Porque esto menos esto vale 0, pues son dos valores iguales, lo mismo en la entropía. ¿Ya? Sí. Ya. Otra cosa, antes de continuar, porque yo prefiero ir haciendo ejercicio con ustedes al tiro para que se hagan amigos de las tablas. ¿Ya? Entonces, si yo te dijera, por ejemplo, la temperatura vale, a ver, espérate, lo voy a poner ejercicio. Si la temperatura vale 100, no, otro plato, para no usar siempre lo mismo, 80 grados Celsius, y déjame mirar una cosa nomás, para 80, y la energía, no, el volumen, y el volumen específico vale 1 metro cúbico partido por kilogramo, determina fase y calidad. ¿Ya? Fíjense que acá yo les voy a enseñar un concepto nuevo, algo que no habíamos visto ayer. Esta propiedad, esta fórmula, volumen es igual al volumen de líquido saturado más la calidad por VG menos VF. ¿Se acuerdan que cuando vimos la materia de la clase pasada, de la semana pasada, yo les dije que las propiedades extensivas se podían sumar, pero las intensivas no se pueden sumar? El volumen específico, así como la entalpía específica y todo eso, pasan a ser propiedades específicas, por lo tanto no se pueden sumar, ¿ya? Entonces, acá existe esta fórmula para el volumen específico. Esta misma fórmula ustedes la pueden aplicar para la entalpía, recordando que esto es HFG. ¿Ya? Pueden sacarlo directo a la tabla. Para la energía interna, y también para la entropía. ¿Qué puse? ¿Ok? ¿Ok o no, chicas, chicos? Sí, profe. Siempre pueden aplicar, o sea, ya tienen dos fórmulas para la calidad. Tienen la fórmula que vimos ayer, que la calidad es igual a mg, la masa de vapor, dividido por la masa total. O también lo pueden aplicar a través de V es igual a VF más X por VG menos VF. Y de aquí te queda que la calidad es V menos VF dividido por VG menos VF. Y lo mismo la puedes aplicar como U menos UF dividido por UG menos UF, y lo puedes aplicar también para el S, voy a ponerme ahí, o con el H.
Entonces, en este ejercicio, yo te estaba diciendo que la temperatura valía 80 grados Celsius. Oye, ¿está muy desordenado o lo van entendiendo bien? ¿Me va entendiendo bien, profe? Sí, profe. Si alguien no lo entiende, por favor me lo dice. El volumen es 1 metro cúbico kilogramo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el gráfico, hacemos nuestro famoso punto crítico, 374,136. Eso te sirve solamente como referencia, ¿ya? Y el volumen crítico de 0,003155. Entonces tú dices, 80 grados Celsius se encuentra debajo de la temperatura crítica, lo voy a poner ahí, y pongo mi volumen de líquido saturado. ¿Cuánto vale? 0,00. ¿Cuánto vale, Ignacio? 1029. ¿1029? 0,00129. Ya. ¿Y el VG? El VG es 3, 3,407. sí, Gracias. Entonces, ¿dónde está el punto que yo estoy diciendo? Si es 1 metro cúbico el Intermedio. volumen. Intermedio. Intermedio. Mayor que el crítico, por lo tanto, por ejemplo, está ahí. Y esa zona de mezcla significa que yo te podría preguntar qué porcentaje de líquido en peso hay en ese estado. ¿Ya? Entonces tú vas a decir, entonces yo sé que tengo una calidad. ¿Qué fórmula aplicaría? Tendría que aplicar, por ejemplo, esta fórmula. ¿Ya? Supongamos que yo me pongo pesada. Y te lo voy a preguntar acá. ¿Qué porcentaje en peso de líquido hay a T igual 80 grados Celsius y V igual a 1 metro cúbico partido por kilogramo? Entonces tú dices, voy a calcular la calidad. A 80 grados Celsius, T igual 80, me voy a la tabla C1 y saco el valor de VF y el valor de VG, que son los valores que ustedes me dieron recién. Y me dicen 0,00, veamos, a 80 grados Celsius para que los vean todos. A 80 grados Celsius, ustedes sacan el valor de VF, que vale 0,00129, y el VG que vale 3,407. Entonces dicen 1029 y 3,427 metros cúbicos partido por kilogramo. ¿Ya? Es Entonces, 407, profe. ¿Cuánto? 407. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Entonces ahora calculo la calidad. Y la calidad es igual a V menos VF dividido por VG menos VF. Queda dimensional, ¿te das cuenta? Porque queda en unidad de volumen partido por unidad de volumen. Entonces, el volumen es 1 menos el VF dividido por 3,407 menos 0,00129. ¿Y eso cuánto es? Si alguien lo sacó, me avisa. 1 menos punto. Yo lo saqué, profe, pero no sé ¿Lo si sacaste? me dio 0,29. Ya, le das 0,29. Gracias. Sí, profe, me igual. Muchas gracias. ¿Cuál sería entonces el porcentaje de líquido que hay en el sistema? 29%. No, No. Ya, 61%. sí. 71, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos ayer, esas son las cosas que tienen que tener con mucho cuidado en la prueba, ¿ya? Porque yo seguramente voy a preguntar, cuando digo seguramente porque lo voy a preguntar, ¿ya? Entonces yo seguramente te voy a preguntar por el porcentaje en peso de líquido. Entonces tu porcentaje en peso, recordar que la calidad, acuérdate lo que vimos ayer, es mg partido por m, por lo tanto corresponde al porcentaje en peso de vapor de agua en el sistema, ¿ya? Y para que te quede más claro,
1 menos X es el porcentaje en peso de líquido en el sistema. ¿Queda más claro? Profe, Sí, gracias. De nada, gracias a ti. profe. Sí, Entonces, ¿cuándo se aplicaría así como esa fórmula y cuándo se aplicaría otra? va a depender de no los tengo datos que claro. tengas. Si tienes las masas, puedes aplicar esta. Si tienes los volúmenes o la entalpía o la energía interna o la entropía, calculas la otra. Y si tienes las dos cosas, con cual la calcules te debiera dar lo mismo. Profe, Ya. ¿Alguna otra duda? profe, ¿No? Ya. Ahora, bueno, eso es con respecto... Sí, sí. ¿lo podría repetir? Es que se me quedó pegado, tengo cuenta. Sí, sí. ¿Qué cosa querías que te explicara de nuevo? ¿Esto? Ah, ¿o lo que le contesté a tu compañero? Uy, me quedé pegada yo, ustedes. No, yo, profe, es que tengo mal internet, pero Ah, es ya. que no sé si Ya. lo voy a explicar de nuevo. Sí, lo que pasa es que tu compañero me preguntó cuándo usar cuál fórmula. La de No, X. no, Eso no, es que yo se lo pregunté, pero sí. tú me lo preguntaste ya, es que no veo quién me pregunta, perdón. Lo que pasa es que puedes usar cualquiera de las dos fórmulas. O sea, de las muchas fórmulas. Puedes calcular la de X igual a mg partido por m, o bien la calidad la puedes calcular a partir del volumen específico y los volúmenes saturados, o bien a partir de la entalpía, o de la energía interna o de la entropía, dependiendo de qué datos tengas. Si tienes todos los datos, con la que tú lo calcules debiera darte lo mismo. Eso te había respondido. ¿Ya? Ya, profesora, muchas gracias. De nada. Otra cosa que también tengo que explicarles antes de continuar es que fíjate que nosotros en la tabla C1, bueno, a mí me encanta hacer la isoterma crítica. Esta es la isoterma crítica, se supone que va un poquito más abajo que temperatura igual 374,136. La toca, lo que pasa es que acá no toca porque ahí, supongamos que ahí está el punto, 22,088, presión en megapascal. Y ustedes, cuando tienen los datos ahí de saturación, nosotros tenemos los datos de acá. Tenemos datos, por ejemplo, todos estos datos tienen ustedes en la tabla, que yo les mostré en la tabla C1. Tienen datos de ahí y tienen datos de acá. Si tú te fijas, el mayor valor de presión que ustedes pueden obtener en la zona de saturación es una presión de 22,088. Y el mayor valor de temperatura que ustedes pueden obtener es 374,136. Porque si ustedes obtuvieran una presión mayor que 22,088, ya no están en esta zona de la campana. Serían o para líquido comprimido o para la zona de gas. ¿Se fijan? Y si tuvieran ustedes una temperatura mayor que la crítica, van a estar o en la zona, recordemos la zona, por si alguien se olvidó, recordemos que esta zona era la zona de gas. Y recordemos que esta zona era la zona de vapor sobrecalentado. Entonces, ¿dónde yo tengo temperaturas mayores que la de 374? Por ejemplo, esta es una temperatura mayor que 374. Entonces, si es mayor que, por ejemplo, 400. Si es 400 grados Celsius, nunca va a estar en la tabla, C1 o C2, porque no está en la zona de saturación. Entonces, yo cuando les dije delante, ustedes se van a ir siempre, el primer paso es irse a la tabla C1 o a la C2, pero si mi presión es mayor que la crítica, o mi temperatura de saturación, o si mi temperatura es mayor que la crítica, no tengo que ir a la tabla C1 ni C2, tengo que irme directamente a la tabla donde corresponda, C3 o C4. ¿Entendido? Sí. ¿Ya? Porque siempre ustedes van a tener valores de presiones menores que el 22,088 y siempre van a tener isotermas menores que la crítica para estar en esta zona de saturación. ¿Ya? Bien.
Si no hay dudas, seguimos avanzando. Y ahora les presento la tabla C2. La tabla C2 es exactamente lo mismo que la tabla C1, con la única diferencia que el dato que a ti te da es la presión, ¿ya? Si a mí me dicen la presión es 0,06 megapascal, esta tabla la hice yo, ¿ya? Con los datos que hay. Entonces, esta tabla yo traté de que fuera ordenadita para ustedes, por eso le puse unos cuadraditos y todo, ¿ya? Y si a alguien se le ocurre que se la arregle de mejor manera, me lo avisa y yo la adapto para que ustedes la puedan leer mejor, ¿ya? Entonces, acá, si yo tengo 0,06 megapascal, el volumen VF es ese, el VG es ese, y ahí tenemos la energía interna, exactamente lo mismo. Entonces, si yo dijera la presión es 2 megapascal y el volumen es tanto, yo sé que me tengo que ir a la tabla C2. Si yo, cierra la puerta por favor, que estoy en clase. Ay, voy a cerrar. Ciérrame. Sí. ¿Mm? Asiento. Llévate ese. Ya. Entonces, el que tú quieras. Entonces, la tabla C2, perdón, cuando yo tengo la presión, me voy a la tabla C2, y si yo tengo la temperatura, me voy a la tabla C1. Si yo tengo la temperatura y la presión, ustedes escogen la tabla que se vaya. ¿Ya? Aquí tenemos, seguía la tabla presión, y aquí continúa la tabla de presión. Y miren con lo que nos encontramos, nuestros amigos, de nuevo. Aquí va nuestro amigo, el último valor de la fila, la última fila, nos estaría representando de nuevo al punto crítico. Son exactas, perdón, ahí me quedó medio, el pulso medio raro. ¿Ven, niño? ¿Niña? Entonces, entonces ustedes, los valores del punto crítico, si se les olvida, ustedes van a la tabla C1 o la tabla C2 y siempre son los valores de la última fila. ¿Ya? Entonces, veamos un ejercicio. Porque con ejercicios, yo leí las encuestas que ustedes completaron y casi todos me pusieron que entienden más con ejercicio. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo digo presión igual 2 megapascal, voy a inventar cualquier cosa, y temperatura 120 grados Celsius. Dibuje diagrama PV. ¿Ya? ¿A qué tabla ingreso? A ver. Cualquiera de las dos, o sea, pero Cualquiera en de este las caso estamos dos. en la C2. Como estamos en la C2, vamos a entrar a la C2. Pero hagámoslo con las dos. ¿Ya? Vamos a ingresar primero, bueno, vamos a poner ahí, puedo ingresar a tabla C1 o C2, la que yo quiera. ¿Ya? Ahora, yo sé que voy a ir a la tabla C1 o C2 porque de partida mi presión es menor que la crítica y mi temperatura es menor que la crítica. ¿Ya? Por lo tanto, sí tiene sentido que yo ingrese a la tabla. Si yo te hubiera dado, por ejemplo, 40 megapascal y cualquier otra temperatura, tú ya sabes que con 40 megapascal tú estás en la zona de arriba. ¿Ya? Entonces no va a estar en la desaturación. Entonces acá, vamos a ir a la tabla C2. Tabla número 1. Tabla C2. La presión es 2 megapascal y la temperatura es 120 grados Celsius. Este va a ser el que manda, porque me voy a ir a la tabla C2. Voy a ir a la tabla C2, voy a dibujar mi diagrama, y siempre hago, si quieren ustedes traen hecho, para la prueba pueden traer hecha la forma del diagrama si les cuesta hacerla, y con los puntos críticos ahí dibujados, no tengo problema con eso. ¿Ya? Temperatura crítica 374,136. La presión crítica es 22, voy a poner 22,1, pero es 22,088. La presión que yo tengo es 2 megapascal. Ahí. Sé que me voy a mover por acá. ¿Ya? ¿Cuáles son los valores de saturación de mi presión de 2 megapascal? Este y este.
Por lo tanto, voy a dibujar una isoterma de saturación. Lo voy a poner ahí. Isoterma de saturación. ¿Ya? Entonces, váyanse a la tabla C2, o sea, nos vamos mejor todos juntos, y en la tabla C2 vamos a ver cuánto vale a 2 megapascal, y a 2 megapascal lo tenemos acá, ¿cierto? Y tenemos que sacar cuánto vale la temperatura de saturación, cuánto vale el volumen líquido saturado, y el volumen de vapor saturado. ¿Ya? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. profe. Entonces, alguien me los va diciendo. Yo sé que acá es 212,4. Esa es la temperatura de saturación. Bueno, y con eso basta. La temperatura de saturación es 212,4. Entonces, esta temperatura que a mí me estaban dando era de 120. La temperatura de 120 va arriba o abajo de la que yo tengo. Abajo. Abajo. Entonces voy a hacer la de 120. ¿Dónde intersecta esta temperatura con la presión dada? Líquido comprimido, ¿no? Líquido Líquido comprimido. comprimido, sí. Ahí está el punto. ¿Se dan cuenta? Y justamente se cumple con lo que yo les dije ayer. A presión dada, que en este caso son los 2 megapascal, a P dada, en este caso 2 megapascal, si T es menor que la temperatura de saturación, ¿se fijan? Esta es menor, implica que es líquido subenfriado. Líquido subenfriado o líquido comprimido está siempre en esta zona. ¿Se entendió, no? Sí, Sí, profe. profe. ¿Ya? Siempre en esa zona. Entonces, vamos a hacerlo ahora, suponiendo que otro de ustedes dijo, no, si tengo esas dos, a mí me gusta más la tabla C1, porque no tengo la C2 justo. Entonces, número 2, teníamos la tabla C1, tengo una presión de 2 megapascal y tengo una temperatura de 120 grados Celsius. ¿Ya? Pero ahora esta va a ser la que mande. Por lo tanto, como esa manda, me voy a ir a la tabla C1. Dibujo, hago mi isoterma crítica, 374,136. Después digo, 120 está abajo esa. Acá está más o menos 120. Y me voy a la tabla C1, ¿cierto? Y busco mi presión de saturación. Esta va a ser la presión de saturación. ¿Ya? Entonces me voy a la tabla C1 con 120. Aquí está. ¿Y la presión de saturación cuánto vale? A 120 vale 0,1985. ¿Ya? 0,1985. Entonces, esta presión vale 0,1985. Pero mi presión es mayor. Por lo tanto, estoy el 2, bueno, acá recuérdense que era 22,088, pero en este caso es 2 megapascal, por lo tanto estoy acá. Mi punto sigue estando en líquido comprimido como debe ser, igual que el de recién. Estoy en esa zona, en la zona que yo les dibujé delante de color amarillo. ¿Ya? ¿Dudas? Díganme si van comprendiendo o no la idea de esto. Entonces, profe, en el caso de que uno quiera usar temperatura o la tabla C1 en vez de la C2, sería que si la presión que nos dan es mayor a la presión ¿De así como saturación? del 120 grados, igual es líquido comprimido, ¿no? Es como al revés, Líquido por así decirlo. comprimido.
Exactamente, es lo mismo, solamente que es líquido comprimido mientras que el otro es líquido subenfriado. Pero Ujú. para efectos prácticos es lo mismo. Ah, ya. ¿Ya? Yo le pongo el EC nomás, no me hago problema. Entonces, en este caso, como dices tú, a T dada, que es lo que yo les escribí ayer, si la presión, a T dada me refiero a 120, si P es mayor que la presión de saturación, como en este caso, esta es la presión de saturación y este es P, entonces estamos en líquido comprimido, implica usar tabla C4. O sea, usaras eso o esta tabla, te vas a ir siempre a lo mismo. O sea, si es líquido subenfriado, tabla C4. Líquido comprimido o líquido subenfriado, te vas a la tabla C4. ¿Estamos? Profe, tengo una Dime. duda. Entonces, los Por favor. valores de la tabla representan lo de saturación, ¿o no? Si no me equivoco, para comprobar. Siempre los de la tabla C1 y C2 representan solamente los datos de saturación. Muy bien. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Perfecto. Después, ¿quieren más trucos o no? ¿Quieren todos los trucos? Sí. Ya. A T dada, si H, esto va para H, para V, para U o para S, ¿ya? Para cualquiera de esas. Entonces yo voy a poner, si H o si V es igual a VF, si V puede ser menor que VF o V puede ser mayor que VF. ¿Ya? Si V es igual a VF, yo sé inmediatamente que es líquido saturado y la calidad vale 0. Si V es menor que VF, yo sé que está en líquido comprimido o líquido subenfriado y por lo tanto la calidad es rayita. Eso te da si H es menor que HF, que U sea menor que UF o que S sea menor que CF, cualquiera. Y si V es mayor que VF, no sé. No sé. Debo comparar con VG. ¿Ya? Entonces, eso siempre va a ocurrir. Ahora, continuando con esta historia, siempre para H, para U, para S y para V. Si V es mayor que VG, si V es igual a VG y si V es menor que VG. Si V es mayor que VG o H es mayor que HG o lo que sea, a una temperatura o presión dada, significa que es vapor sobrecalentado o gas. Cualquiera sea la causa, uso la tabla C3. Si el V es igual a VG, vapor saturado, la calidad vale 1. Y si V es menor que VG, no sé. Tengo dos no sé. Tengo el no sé cuando el V es mayor que VF y cuando el V es menor que VG. ¿Ya? Si V es mayor que VF, perdón, que VF, pero es menor que VG, está en la zona de mezcla. Y siempre tengo que calcular la calidad. Y esa calidad va a fluctuar entre 0 y 1. ¿Entendido? Por ejemplo, a T igual 300 grados Celsius, el H, voy a inventar un H, es igual a 3500 kilojoule partido por kilogramo. ¿En qué fase estoy? Yo recuerdo, por lo que les dije delante, que si tengo estas posibilidades, que H sea igual a HF, que H sea menor que HF, que H sea igual a HG, que H sea mayor que HG, o que H sea menor que HF, pero mayor que HG. ¿Ya? Entonces, si ustedes no grafican, lo único que podrían hacer, ir a la tabla C1, porque me están dando la temperatura, y vamos a ver los valores de HF y HG a esa temperatura. Fíjense, me lo avisan de ahí ya. El valor de a 300 grados Celsius, está ahí. El valor de HF en 1344 y el valor de HG
es 2749. ¿Ya? ¿Alguien me los dice, por favor? Porque ahora sí que se me van a olvidar. Yo, profe. Gracias. ¿Ya? Entonces, mantener. ¿Cuánto valía el HF? 1344. 1344. ¿Y el HG? 2749. 2749. Fíjate, que el 3500, ¿en qué fase estaría? Este H, 3500, es mayor que HF y también es mayor que HG. O sea, estamos en esta zona. Por lo tanto, es vapor sobrecalentado. Y me voy directo a la tabla C3. ¿Entendido o no? Sí. Ya. Entonces, vamos a ver. De tarea, identificar solamente la fase. Identificar en qué fase están los siguientes estados de agua. Letra A, temperatura 200 grados Celsius, presión 8 megapascal. Letra B, hagan una representación gráfica también, y me lo pueden mandar si que alguien tiene duda para que yo se lo revise. La temperatura, después la temperatura 200 grados Celsius, la energía interna 300 kilojoules partido por kilogramo. Aquí les voy a hacer una trampa. 20 kilogramos de agua. Ah, no me va a servir. Todavía no les voy a hacer la trampa. Temperatura igual 80 grados Celsius y la entropía, ya acá les voy a hacer trampita, es 4 megajoule, y ustedes ya saben, megagramos por grados Celsius. Y letra B, presión igual 10 megapascal y la entalpía 500 joule partido por gramo. Ustedes saben que es lo mismo que kilojoule partido por kilogramo. ¿Ok? Entonces, hagan los gráficos, vayan viendo si ya entendieron, si alguien no entendió me pregunta. ¿Ok? Igual esto va a quedar en el YouTube. Bueno, tenemos nosotros la posibilidad, a ver, lo voy a hacer ahí. Siempre que yo esté en la fase de vapor sobrecalentado, o sea, que mi volumen, por ejemplo, sea mayor que VG, o que H sea mayor que HG, o que S sea mayor que SG, o que U sea mayor que UG, o que a T dada la presión sea menor que la presión de saturación, o a P dada, la temperatura sea mayor que la temperatura de saturación, o cuando la temperatura, es mayor que la temperatura crítica, ¿ya? Siempre en esos casos vamos a estar en vapor sobrecalentado. Son los únicos casos en que yo podría estar en vapor sobrecalentado. Solamente recordar, bueno, vapor sobrecalentado o gas, estoy hablando de eso. Entonces, recordar que mi zona de vapor sobrecalentado o gas, ¿cierto? Va a ser toda esta. Y esta es la de gas. Y también pueden usar la tabla C3. Entonces, siempre que cualquier valor sea mayor que estos de G, o cuando mi temperatura sea mayor que la crítica, ¿cierto? O a presión da, ¿cierto? La temperatura sea... Entonces, nosotros vamos a estar en esta zona y vamos a poder usar esta tabla C3. Entonces, esta tabla C3, las presento, es un poquito distinta. Tiene las siguientes entradas. Tiene la entrada de la presión,
en megapascal, y fíjense que aquí abajo dice temperatura de saturación en grados Celsius. Ojo, y aquí tenemos la temperatura en grados Celsius. Yo les había dicho que para el vapor sobrecalentado, la temperatura siempre tiene que ser mayor que la de saturación. Por ejemplo, aquí dice, a una presión de 0,002, ¿ustedes ven el mouse o no, niños? Sí, Sí, profe. profe. Ya. A una presión de 0,002, la temperatura de saturación es 17,5. Por lo tanto, para que esté como vapor sobrecalentado, va a ocurrir a cualquier temperatura mayor que 17,5. Por eso tienen 50, 100, 150, etc. ¿Ya? Por ejemplo, acá abajo dice, a una presión de 0,05 megapascal, la temperatura de saturación es 81,3. Si yo tuviera 50 grados Celsius, ¿en qué fase estaría? Si la temperatura es menor que la crítica, perdón, que la de saturación, ¿en qué fase estaría? Líquido comprimido. Líquido comprimido. Muy bien. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo que saber que, si, por ejemplo, acá está a 99,6, justo, ¿viste? Tiene datos a 100. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a una temperatura de 50 grados Celsius y a una presión de 0,01 megapascal, a 50 grados Celsius y 0,01 megapascal, yo tengo un volumen específico de 14,87. Tengo una energía interna de 2.443,9. Tengo una entalpía específica de 2.592,6 y tengo una entropía de 8,1757. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Súper, súper bien. Yo podría preguntar, si yo dijera, tengo una presión de 0,6 megapascal y tengo una temperatura de 150 grados Celsius. ¿Estoy en vapor sobrecalentado o no? No. ¿Por qué? ¿Cuánto dijo, profe? ¿Cuánto dijo? A 0,6 megapascal y a 150 grados Celsius, con esa pura tabla. Porque la de No. saturación es 158, estaría el líquido comprimido. Muy bien. Oye, están, pero demasiado geniales, yo no sé qué hacen en el round, ¿ya? Entonces, siempre a presión dada, la temperatura debe ser mayor que la de saturación, implica vapor sobrecalentado. Si la temperatura es menor que la temperatura de saturación, implica líquido comprimido o subenfriado. En subenfriado específica, estrictamente hablando. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, bueno, antes de mantener. Después, la otra tabla que tengo, porque ya se me está acabando el tiempo de la clase. La otra tabla que yo tengo es la tabla de líquidos comprimidos. Ah, bueno, acá, por ejemplo, yo puedo tener presiones de 40 megapascal. Y fíjate que acá tengo valores de temperatura de 400 hasta 950 grados Celsius. Podría yo decir, oye, ¿qué pasa a 45 megapascal? Bueno, acá yo tendría que hacer un proceso de extrapolación, que esa es la materia que vamos a ver la otra semana. O yo te podría preguntar a 17 megapascal. 17 está entre 15 y 20. Ahí hay un proceso de interpolación. ¿Ya? La otra tabla y la última que tenemos que ver es la tabla C4. Esta es la tabla C4 que se usa para líquido comprimido o para líquido subenfriado, que es a T dada, la presión es mayor que la presión de saturación, o a P dada, la temperatura es menor que la temperatura de saturación. ¿Ya? Este es líquido subenfriado y este corresponde al líquido comprimido. Entonces yo podría decir, mira, y acá igual, ustedes tienen que la presión a 5 megapascal, esa es la temperatura de saturación. Por lo tanto, siempre estas temperaturas van a ser menores que esa de saturación, para que sea subenfriado. Por ejemplo, acá tienes 263, acá tienes 365, por lo tanto, tú podrías tener valores hasta esa temperatura de 300, podrías tener hasta 365,8 y seguiría siendo líquido subenfriado. Entonces, acá si yo dijera,
mi temperatura es 240 grados Celsius y mi presión es 10 megapascal. ¿Cuánto es la temperatura de saturación? Fíjense lo que pregunté. 311,06 grados Celsius. Claro, la buscas inmediatamente acá. ¿Y cuál es la entalpía a temperatura de 240 y presión de 10 megapascal? ¿Cuánto vale la entalpía? 1038,1. 1038,1. ¿Se entendió, no? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Entonces, el día lunes, ustedes van a hacer ejercicio con los ayudantes. Yo les pedí estrictamente que no les pasaran todavía interpolación ni nada de eso, para que vayamos ordenaditos. Entonces, solamente les van a hacer ejercicio de ingreso a tabla. Entonces, la idea es que ustedes sepan hacer todo esto. Ustedes tienen un WhatsApp del curso, ¿no? No. ¿Sabe qué sería bueno que lo tuvieran? Voy a dejar de grabar. Sería bueno